América Latina, hoy fue un día muy importante en Chile porque se recibieron a las delegaciones de más de 48 naciones que forman parte del BID. En esta jornada hablamos de unos 26 países latinoamericanos, del Caribe y el resto de Europa, también de Asia. Hoy Chile se reunió con importantes inversionistas y pone un punto que marca un hito en la historia para Chile al ser el país anfitrión en el BID, Festival Chile 2025. Detalles de lo que ha sido esta jornada, Lucía López los comparte con nosotros a esta hora. Adelante. Bueno, estamos aquí en la jornada inaugural de la Asamblea de Gobernadores del BID. Decimos inaugural, lo hemos comentado antes, porque después de 2 días de foros de altísimo nivel y muy buenas conversaciones muy interesantes en torno a las tendencias respecto de cómo invertir, cómo pensar la inversión y con qué énfasis, con qué focos para que esta inversión sea sostenible y en particular con foco para nosotros en América Latina, se han reunido ya a partir de esta jornada las delegaciones oficiales de los gobiernos de los países para avanzar en los acuerdos. Durante este fin de semana hay conversaciones, negociaciones para avanzar en acuerdos. Y parte de los acuerdos que no solamente se van a dar cita en el marco de esta asamblea anual, sino que en lo que va del año hacia adelante, se relaciona también con quien lleve esas conversaciones durante todo este periodo, y me refiero a quien asumió hoy día la presidencia de la Asamblea de Gobernadores del BID, el ministro de Hacienda chileno Mario Marcel, que se encuentra con nosotros aquí conversando cuando ya vemos que la jornada prácticamente ha cerrado. Le agradecemos que al término de este día usted tenga un tiempo para conversar con toda Latinoamérica respecto de hacia dónde avanzan las conversaciones precisamente que son reservadas, la de las delegaciones oficiales, cuáles son las estrategias para un desarrollo sostenido, como decía usted, de América Latina. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muy bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, en realidad las reuniones del BID empezaron a fines de la semana pasada, solo que empezaron en la ciudad de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, con un foro de autoridades locales y regionales de todos los países de la región, y luego fue seguido por un foro de inversionistas también en Punta Arenas. Donde la idea era, ¿cierto?, discutir, conversar sobre inversiones sostenibles, inversiones con propósito, como se dijo en esa reunión, entre las cuales están las energías renovables, el hidrógeno verde, etc. Bueno, esta es una reunión que en parte tiene que ver con la implementación de los acuerdos de la reunión anterior. En la reunión anterior, que fue en Punta Cana el año pasado, más o menos en la misma época, se acordó una capitalización de BID Invest, que es el brazo del grupo BID que trabaja con el sector privado. Ahora en la primera parte de estas reuniones de hoy, se ha constatado que ya una proporción muy alta de los países ya han suscrito sus compromisos de aportes de capital para Big Invest, así que muy pronto vamos a tener ya los recursos para que se pueda escalar la actividad de esta parte del grupo BID, que para nosotros en Chile es bien importante porque Chile es el país que ha recibido un mayor flujo de créditos hacia organismos, hacia entidades privadas para objetivos de desarrollo. ¿Podría aprovechar de explicarnos un poquito más de eso? Y se lo menciono porque en distintas partes de Latinoamérica la discusión en torno a la deuda, por ejemplo, a los créditos, se genera en un ruido comunicacional, quizás político, que no permite comprender también cómo funcionan estas negociaciones, cómo funciona la suscripción de estos acuerdos y de qué manera esos dineros son invertidos sin necesariamente convertirse en una deuda que queda para las próximas generaciones. Claro, bueno, en el caso del sector privado, que es lo que conversábamos recién, eso no es deuda pública, obviamente, es deuda de entidades privadas. Aquí, por ejemplo, en Chile hay proyectos con bancos que intermedian recursos hacia pequeñas empresas, hay proyectos de infraestructura concesionada que ha recibido financiamiento del BID, el ejecutor privado. En lo que se refiere a la parte pública, en general, ¿cierto? Los créditos de organismos internacionales son parte del financiamiento fiscal
pero no determinan el financiamiento fiscal, sino que en el fondo los gobiernos tienen la posibilidad de decidir de qué fuente van a generar ese financiamiento. En países como Chile, como Panamá, que tenemos grado de inversión, podemos emitir bonos en los mercados internacionales o también en los mercados locales. Hay una parte mayoritaria del financiamiento que proviene de los bonos, pero también, ¿cierto?, cuando hay proyectos de los organismos financieros internacionales que agregan valor, ya sea por transferencia tecnológica, expertise, conocimiento, etcétera, vale la pena, ¿cierto?, también dentro de ese financiamiento que una parte de esto provenga de estos organismos internacionales. Perfecto. Quisiera hablar ahora de un concepto, igual son términos técnicos, nosotros vamos a una audiencia amplia, estamos tratando de también poder bajar estas conversaciones de alto nivel para poder entenderlas más y quizás algo que sí se relaciona con lo que estamos viendo habitualmente en las informaciones tiene que ver con una palabra, un concepto que usted aplicó, que es la idea del desarrollo sostenido, mezclando desarrollo sostenible con inclusión. Y nos remonta a conversaciones que hemos tenido también esta semana acá, en la que hemos hablado con otras autoridades del BID o de otros países, sobre, por ejemplo, el BID impulsando sistemas de cuidado o el BID impulsando medidas que mitiguen o que tomen en cuenta el cambio climático, la crisis climática, para que las inversiones sean mejores. La conversación sobre el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la conversación sobre políticas sociales como los sistemas de cuidado, forma parte hoy día de las conversaciones de negocio. ¿Por qué? Bueno, usted dio dos buenos ejemplos, tanto de sostenibilidad medioambiental como de inclusión. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando ¿cierto? El crecimiento no toma en cuenta elementos de sostenibilidad, es posible que se generen crisis ambientales, ¿cierto? O cuestionamientos muy profundos a proyectos de inversión que lleven a la paralización de los mismos. Por ejemplo, ayer estaba conversando con mi colega de Panamá, donde hay una mina de cobre que hace ya un buen tiempo, más de un año, que está paralizada justamente por conflictos ambientales, hubo movilizaciones en contra, ¿cierto?, del funcionamiento de esa mina. Y cuando estamos hablando de inclusión social, pensemos el mismo tema de cuidados que usted menciona, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se resuelve el tema de los cuidados de manera tradicional? Se resuelve dentro de la familia y muchas veces cargándole la mano a un integrante de la familia que normalmente es una mujer. Bueno, nosotros tuvimos en la época del COVID-19, tuvimos la experiencia de cientos de miles de mujeres que abandonaron el mercado del trabajo para cuidar a niños pequeños, adultos mayores, porque no estaban, ¿cierto?, las instituciones que podrían haber apoyado en ese sentido, una sala cuna, un jardín infantil, etc. Y eso tiene un costo grande, porque, ¿cierto?, la participación de las mujeres en el empleo remunerado es algo que contribuye al crecimiento, que contribuye a que los frutos del crecimiento se distribuyan mejor. Y cuando las mujeres tienen que ver abandonada, interrumpida su vida laboral, eso para los países tiene un costo importante, ¿no? Entonces, justamente por eso yo planteaba lo de combinar crecimiento sostenible con crecimiento inclusivo para generar crecimiento sostenido, o sea, que los países crezcan de manera sistemática en el tiempo, no que sea un año que les fue bien, pero el otro año tuvo una crisis y les fue mal y por lo tanto se retrocede buena parte de lo que se creía haber avanzado. Claro, hemos conversado también en este set, ¿no es cierto?, aquí en la cobertura del BID, con otras autoridades que ustedes también pueden revisar en nuestra señal de YouTube, como por ejemplo impacta, y hay otros organismos también que han mostrado cuánto impacta en el PIB, ¿no es cierto?, la participación, el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, o cuánto impacta, por ejemplo, cuando hay una tormenta, cuando hay un desastre natural a partir de una crisis medioambiental que hoy día nos está afectando particularmente en la región. Entonces, claro que las inversiones no van a ser de largo aliento y en particular para América Latina si no toman en cuenta, por ejemplo, estos factores. Otro tema que es muy importante hoy día coyuntural se relaciona con
lo que se ha llamado como crisis del multilateralismo en estos momentos, donde ciertos acuerdos, y en particular el área comercial, donde aparentemente eso no pasaba, donde los cambios políticos no influían determinadamente, si hoy día están generando roces, problemas y ciertas incertidumbres, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede lograr, y a propósito de que viene una reunión sobre eso y el tema de la integración es parte de las conversaciones de esta asamblea, una integración en medio de este contexto? Bueno, yo diría que lo que uno ha observado a lo largo de los años es que mientras en general los países emergentes se vieron favorecidos por la apertura comercial, por la globalización, y yo creo que el caso de Chile es bastante claro, tuvimos 15 años de crecimiento a un ritmo de 6% anual, pero donde las exportaciones crecían al 8,5% anual. Pero en países desarrollados había un germen de descontento, especialmente en sectores medios, que ¿cierto? sentían que sus empleos estaban amenazados, que ciertas actividades perdían competitividad. Y eso en algún momento empezó a capitalizarse políticamente, como es lo que ha ocurrido ahora en Estados Unidos. Ahora, creo que si hay una masa crítica suficiente de países que siguen convencidos de que la apertura comercial es un camino al crecimiento, al desarrollo, ese proceso no necesariamente se va a detener del todo por el hecho de que una economía importante, ¿cierto?, esté tomando medidas proteccionistas. Creo que probablemente parte de todo esto se va a ir rebalanceando en la medida de que también aquellos que estaban descontentos con la globalización en el mundo desarrollado se vayan dando cuenta que el proteccionismo tampoco es mucho lo que ayuda. Porque pensemos que los aranceles son un impuesto a la importación que lo paga el comprador. O sea, lo paga el consumidor del país que impone los aranceles, lo pagan las empresas de ese país, y por lo tanto de ahí a que haya una recomposición de la actividad y se generen nuevas inversiones en esos países, va a pasar mucho más tiempo. El impacto más inmediato va a ser el aumento de los costos, el aumento de los precios. Y eso yo creo que ya en cierta medida se comienza a observar, creo que eso va a ayudar a temperar un poco esta dinámica tan compleja que hemos tenido en los últimos 2 meses, pero vamos a tener un periodo de incertidumbre importante, y cuando hay incertidumbre es importante las convicciones que uno tiene, y creo que por lo menos en el caso de Chile, nuestra convicción es que una economía como la nuestra, que es una economía pequeña, ¿cierto? Tiene que abrirse al mundo para poder crecer más, porque si no su mercado interno no es lo suficientemente grande como para generar la escala para muchas actividades que son esenciales para el bienestar de la ciudadanía. Y ahí quizás nos quedamos entonces con ese concepto también de desarrollo sostenido, que se relaciona con la inclusión de los sectores que estaban más desfavorecidos y que hoy día son los que inclinan la balanza hacia gobiernos o discursos que prometen soluciones que no van a ser tales, según lo que usted augura, porque como usted señalaba, vienen de un malestar. Solo para cerrar, ministro, porque entiendo además que se tiene que ir ahora a la recepción, ¿cómo espera terminar este fin de semana de reuniones de negocios en el marco de los acuerdos? Nos imaginamos que los gobiernos también vienen acá con sus necesidades, pero también con sus problemas, con sus propios desafíos. ¿Cuáles son los acuerdos más importantes para ustedes cerrar durante este fin de semana? Bueno, junto con constatar el avance en la capitalización de BID Invest, como decía, esta rama del BID que trabaja con el sector privado, acabamos de suscribir un acuerdo para echar a andar un programa regional para impulsar la conectividad entre los países de la región, particularmente las vías interoceánicas, y por lo tanto, ¿cierto?, la posibilidad
de que haya exportaciones por ejemplo, del sur de Brasil, que salgan hacia Asia-Pacífico a través de puertos chilenos, pasando por Paraguay, pasando por Argentina. Entonces, hemos tenido ahí un acuerdo que lo firmamos todos los países involucrados en Sudamérica, liderados por Brasil, participó también Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana. Vamos a firmar también mañana un acuerdo para un programa también regional de apoyo mutuo y de cooperación en temas ligados a desastres naturales, orientado a mejorar la preparación de nuestros países para enfrentar y prevenir desastres naturales y también para cooperar cuando hay que enfrentar emergencias. Eso, bueno, nosotros en Chile sabemos mucho de eso, no solo por los terremotos, sino que por todos los incendios forestales que hemos tenido en los últimos años, originados en buena medida por el cambio climático. Vamos también a avanzar en temas que tienen que ver con la gestión interna del banco, las características de sus proyectos, de sus productos financieros. Y por supuesto vamos a intercambiar visiones sobre cuáles son los desafíos que se nos plantean y cómo, como América Latina y Caribe, nos podemos preparar mejor para un periodo que va a ser difícil, que va a ser desafiante, pero donde, como decía hace un rato, las convicciones que podamos tener y lo que podamos cooperar entre nosotros nos puede ayudar a que sea más fácil de un mar con mucho oleaje, pero más fácil de navegar. Claro. O la analogía del marinero, que ya la pusieron acá también sobre la mesa otros entrevistados, que nadie se ha convertido en un marinero experto sin pasar por un mar bravo. ¿Tiene oportunidades Latinoamérica? Tiene oportunidades porque América Latina es rica en recursos naturales que hoy día son demandados en el mundo. Se habla mucho de los minerales críticos, de las energías renovables, del hidrógeno verde, de los alimentos. En todo eso, América Latina tiene ventajas comparativas importantes y las puede aprovechar para impulsar su crecimiento futuro. Muchas gracias, ministro de Hacienda chileno, Mario Marcel, además presidente por todo este periodo de la Asamblea de Gobernadores del BID, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Adelante.